Hola, buenos días a todas las personas que estén viendo esta presentación. Mi nombre es Cristina Araya, soy politóloga y voy a hacerles un pequeño recorrido alrededor de la historia de los derechos humanos de las mujeres en el siglo XX y el siglo XXI. Bueno, estos son los contenidos de la presentación. Voy a empezar con una pequeña pregunta, de hacernos la consulta a nosotros mismos y mismas, si hay desigualdad de género, porque es importante hablar de esto, cuáles son los principales hitos históricos y hablar un poco del papel de las mujeres en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y les pongo el logo de abajo de una campaña que se llama He for She, que es para integrar a los hombres en la lucha por los derechos de las mujeres, en la lucha por la igualdad de género. Y es importante también ver que esto no es solo un tema de mujeres, sino que hay que involucrar activamente a los hombres. Bueno, es importante preguntarnos si persiste la desigualdad de género en nuestras épocas, y pues lamentablemente sí, porque aunque ya hay muchas más mujeres en el mercado laboral y se han ido avanzando en grandes reformas, todavía existen grandes desigualdades, sobre todo en algunas regiones, en las que se les niegan a las mujeres los mismos derechos que a los hombres. Además de eso existe la violencia contra las mujeres dentro del hogar, en la calle, la explotación sexual, eh, tanto el trabajo doméstico como el cuidado de otras personas está totalmente pues puesto en las mujeres, y eso por supuesto significan obstáculos para el desarrollo de ellas mismas. Entonces, sí persiste aún una gran desigualdad entre hombres y mujeres en acceso a oportunidades, y es por eso que es importante hablar de estos temas y recordar la historia. Bueno, ¿y por qué es importante hablar de esto? En primer lugar, es un derecho humano. La igualdad entre hombres y mujeres es la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, próspero y sostenible. Como les dije antes, las injusticias persisten. Una de cada 5 mujeres y niñas eh, han sufrido violencia física y o sexual por parte de una pareja íntima, es decir, por parte de su compañero durante los últimos 12 meses que se les había preguntado. Sin embargo, en 49 países aún no existen leyes que protejan específicamente a las mujeres contra la violencia, y vamos a ver un caso en específico en esta presentación. En 39 países, las hijas y los hijos no tienen los mismos derechos de herencia. En 49 países no existen leyes que protejan a las mujeres de la violencia doméstica, es decir, es una conducta naturalizada. Y el otro argumento es que es una buena inversión. Trabajar en el empoderamiento de las mujeres y las niñas es fundamental para impulsar el crecimiento económico y promover el desarrollo social. Invertir en programas de educación para las niñas y aumentar la edad para contraer matrimonio puede generar unos beneficios de $5 por cada dólar gastado. Porque no sé si saben, pero hay muchos países en que las niñas se pueden casar con señores muy, muy, muy mayores que ellas. Y también la inversión en programas que mejoran las actividades generadoras de ingresos para las mujeres pueden generar beneficios de $7 por cada dólar gastado. Es decir, invertir en las mujeres, en la educación de las mujeres, ha probado ser importante y muy beneficioso para las economías de los países. Una vez que hemos establecido la importancia de hablar y de comprender que existe la desigualdad de género y la importancia de trabajar por el avance de los derechos de las mujeres, podemos ingresar a la parte de los hitos históricos y los avances. Y es importante decir que yo voy a empezar a hablar a partir de la fecha de 1908 más o menos, pero antes de esta fecha muchas mujeres ya se habían venido organizando y habían tenido conquistas muy importantes, particularmente alrededor del tema del derecho al voto y el surgimiento de los movimientos sufragistas. De hecho, hay muchas películas en las que pueden ampliar de este tema. Entonces, entremos de una vez a partir de 1908. Bueno, y es más bien en 1909, en la ciudad de Nueva York, cuando 40.000 costureras industriales de grandes fábricas se declararon en huelga, demandando el derecho de unirse a los sindicatos, a tener mejores salarios,
una jornada de trabajo menos larga y el rechazo al trabajo infantil. En estas épocas realmente trabajar era, eh, se trabajaba en condiciones muy indignas, los derechos laborales tuvieron que ser reclamados mediante estas formas porque como ven era permitido trabajar casi pues todo el día sin derecho a descanso, sin derecho a tener un espacio para almorzar, se permitía el trabajo infantil y por supuesto que había una brecha importante entre lo que ganaban los hombres y lo que ganaban las mujeres. A pesar de esto, todos los derechos laborales que hoy conocemos han tenido que ser peleados principalmente a través de huelgas. Esta foto que tenemos acá es muy importante. Es una sindicalista llamada Clara Lemlich que tomó la batuta en esta huelga y aglutinó a las mujeres que por supuesto ustedes podrán imaginarse que tenían mucho miedo de ser despedidas porque a pesar de que trabajaban en condiciones de explotación, necesitaban el trabajo. Entonces, las voces valientes como las de Clara Lemlich son importantes de recordarlas y de saber que tuvieron un papel muy importante para el avance de los derechos laborales de las mujeres. Bueno, también quería mostrarles algunas fotografías de estas huelgas. Ahí en sus carteles, pues las mujeres piden condiciones laborales mejores, dicen que no van a dejar de pelear hasta que ganen. eh, es decir, para que vean que siempre ha existido la lucha por los derechos a través de las manifestaciones. En 1910 se realiza en Copenhague la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde se propuso que se estableciera el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Esto en homenaje a las primeras mujeres que se organizaron buscando mejorar su situación y luchando por sus derechos. Por supuesto, esto fue muy influenciado por los movimientos de huelga que se dieron en años anteriores. En 1918 se aprueba el sufragio femenino en Inglaterra, mucho de esto impulsado por las mujeres que tuvieron que sustituir a los hombres en sus trabajos mientras estos estaban en combate. Estas mujeres, al sentirse útiles para la sociedad, hicieron conciencia de su valor social y esto las motivó a organizarse y demandar el reconocimiento del derecho al sufragio. Esto con el objetivo de acceder a las estructuras de poder y desde ahí poder cambiarlas para lograr una participación igualitaria entre hombres y mujeres. En 1920 se aprueba el sufragio femenino en Estados Unidos y esto, por supuesto, este movimiento, tanto este movimiento como el de Inglaterra, tuvieron repercusiones en Costa Rica. Y en 1923 se crea la Liga Feminista, esta impulsada por Ángela Acuña Brown, que fue la primera mujer abogada graduada en Costa Rica. Este es un hito muy importante para nuestro país porque esta liga es la principal impulsora del derecho al voto femenino en Costa Rica y no es hasta 1949 que se logra el derecho al voto y se logra el derecho a ser electas y esto queda consagrado en la Constitución del año de 1949. En 1945, después de concluida la Segunda Guerra Mundial, se forman las Naciones Unidas, esto para fomentar la cooperación internacional, y se firma una carta, la Carta de Naciones Unidas, en la cual se consagra la igualdad de género. Y además de esto, en 1946, un año después, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se convierte en el primer órgano intergubernamental mundial dedicado exclusivamente a la igualdad de género. Y esto es muy importante porque se consagra en este instrumento de todos los países que conforman las Naciones Unidas para trabajar en específico este tema. En 1948 se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual se constituye como el primer instrumento en el mundo moderno que reúne los derechos humanos básicos. Es muy importante porque este surge a raíz de la discusión y la polémica de la gran cantidad de
de actos atroces que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este tratado viene a dejar en claro cuáles son los derechos humanos básicos de las personas y además obliga a los estados a resguardar estos derechos y a promover sus derechos. No obstante, al incorporar el concepto de lo humano, que supone que dicho concepto debe comprender a todas las personas, lo cierto es que esto no se logra y utiliza un concepto muy neutral y pues cae en la generalización de normas, invisibiliza diferencias, diversidades, etcétera. Entonces, vamos a ver que después se tienen que hacer instrumentos para lograr esa particularización de necesidades y diferencias y demás. En el año de 1960 hay un hito muy importante, el 25 de noviembre de ese año, asesinan a Minerva, María Teresa y Patria Mirabal, las conocidas mariposas, las cuales formaron un movimiento de oposición directa contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Es a partir de este hito, de esta fecha, que después las Naciones Unidas la retoman y lo sugieren y lo proponen como el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres o la no violencia contra las mujeres. Entonces, cada 25 de noviembre los países realizan marchas y movilizaciones para recordar que es importante seguir luchando para eliminar la violencia contra las mujeres. Y en el año de 1975, la Organización de las Naciones Unidas establece el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Recordemos que ya en 1910 se había dicho esto en la Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas. Sin embargo, ya ahora con las Naciones Unidas conformadas y demás, se retoma esta fecha y se fortalece como la fecha en la cual se conmemora a las mujeres y se recuerda las luchas por las cuales se les brinda este reconocimiento. Y pasamos ahora al año de 1979, donde se aprueba en Naciones Unidas la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como la CEDAW, que es el tratado internacional más exhaustivo para proteger derechos humanos de las mujeres. Este instrumento es el que surge como complemento a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que como les había dicho, se había quedado un poco corta en términos de visibilizar las desigualdades que viven las mujeres en específico. Entonces, este instrumento las recoge y le exige legalmente a todos los gobiernos que los firmaron que trabajen por eliminar todas las formas de discriminación, tanto en la esfera pública como en la privada, incluida la familia, y se propone alcanzar una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, no solo en las leyes, sino también de forma real sobre el terreno. Costa Rica ratifica esta convención el 2 de octubre de 1985 y viene a dar un impulso muy grande a una serie de instrumentos legales que poco a poco irían fortaleciendo los derechos humanos de las mujeres en Costa Rica. Vean que en cada uno de estos hitos hay pasan algunos años, pero no significa que entre uno y otro no ocurriera nada. Al contrario, entre cada uno de ellos va desencadenando temas y las mujeres, los grupos de mujeres organizadas, siempre han ido impulsando por el avance de los derechos de las mujeres. Entonces, acá llegamos hasta 1979 con la aprobación de la CEDAW. Esta es una fotografía de mujeres sufragistas en 1917, por ahí. Las mujeres salían a las calles a demandar sus derechos, su derecho al voto. Esta es una fotografía de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, las tres mujeres que les conté anteriormente que fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Son un símbolo de los derechos de las mujeres, son un símbolo para recordar por qué hay que seguir trabajando por la eliminación de toda forma de violencia contra ellas, eh, y su imagen siempre se recuerda cada 25 de noviembre.
Bueno, y siguiendo con el recuento de los hitos históricos en cuanto al avance de los derechos de las mujeres, saltamos al año de 1993, donde se hace la declaración sobre la eliminación de la violencia contra las mujeres en una resolución emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este es el primer instrumento internacional en abordar explícitamente y definir formas de violencia contra las mujeres. Antes de continuar, quiero decir que no hicimos el salto de 1979, 1980, digamos, a 1993, pero no significa que no haya ocurrido nada entre esos años también, ¿verdad? Particularmente en Costa Rica, después de que se aprueba en Naciones Unidas en 1979 la CEDAW, se empiezan a dar discusiones y los movimientos de mujeres empiezan a presionar en Costa Rica para que este instrumento sea ratificado y de hecho se ratifica hasta el año de 1985. Y con esta ratificación entonces se crean instrumentos jurídicos propios nacionales como la Ley de Igualdad Real de la Mujer por allá de 1990. Entonces, para que vean que no es que se detiene todo, más bien al contrario, siguen avanzando las cosas, pero hay momentos de discusión en los que se dan diferentes negociaciones, acuerdos, para luego llegar a tener un instrumento concreto. Entonces, bueno, después de esta declaración, en 1994 se desarrolla la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, que se lleva a cabo en la ciudad del Cairo. Esto es en Egipto. Se aprueba un plan de acción que pone a las personas y sus derechos como protagonistas del desarrollo. Esta conferencia es importante porque en ella se reconoce la salud sexual y reproductiva de las mujeres como fundamental para el bienestar de todos y todas. Y esto es importantísimo porque lo que ocurría era que se veía a las mujeres como simple, eh, pues como nada más las personas que llevaban que eran encargadas de la reproducción. Entonces, lo que les pasaba durante su parto, durante el periodo de gestación y durante el parto no era importante, entonces no había ningún reconocimiento de los derechos de las mujeres que estaban embarazadas y lo que tenía que pasar durante el parto, etcétera. Entonces, habían pues muchísimas violaciones a los derechos de los humanos de las mujeres en esas épocas de gestación. Entonces, es muy importante que en esta conferencia se reconoce que hay que cuidar de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. En 1994 también se da la aprobación de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adoptada en la ciudad de Belém do Pará, en Brasil. Esta se conoce como la Convención de Belém do Pará y es muy importante porque reconoce e identifica claramente en cada uno de sus artículos el origen y la direccionalidad de la violencia que sufren las mujeres como producto de la organización social sexista, en el cual el abuso y el maltrato contra las mujeres es el resultado de las relaciones de poder, de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Es un instrumento muy, muy, muy importante que fue ratificado por Costa Rica también y que producto de ella tenemos varias leyes que reconocen la violencia doméstica, reconocen y sancionan la violencia doméstica y además penalizan también concretamente la violencia contra las mujeres. Tenemos una ley de penalización de violencia contra las mujeres en específico que se basa mucho en la Convención de Belém do Pará. En 1995 se lleva a cabo la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en China, lo que se conoce como la Plataforma de Acción de Beijing, con acciones previstas en dos esferas fundamentales para promover los derechos de las mujeres. Lo importante de esta en particular es que se le da un peso muy, muy importante a los derechos económicos de las mujeres y la importancia de hacer una inserción efectiva de estas en el mercado laboral. Entonces es una plataforma muy importante que también le da a los estados lineamientos para trabajar por el empoderamiento económico de las mujeres, por la participación política, entre otros. Ya en el año 2000 se da la Declaración de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, un conjunto de 8 objetivos con fecha límite aprobada unánimemente por los líderes mundiales para poner fin a la pobreza en 15 años. En 2015, una vez pasados estos 15 años,
El mundo analiza el progreso y ve las deficiencias y formula la siguiente agenda transformadora, que es la que conocimos como los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es muy importante decir que tenemos uno específico para trabajar el tema de los derechos de las mujeres. Es el objetivo número 5. Quisiera retomar aquí algunas luchas de mujeres que se dan fuera de Occidente, particularmente en la India y en África. En el año 2003 se pone fin a una guerra de 14 años, a la guerra civil en el país de Liberia, donde miles de mujeres lideradas por Leymah Gbowee se organizaron para exigir la paz. Su movimiento empleó diferentes tácticas como la huelga de sexo para que los hombres participaran en las conversaciones sobre la paz, y sus estrategias fueron tan efectivas que lograron poner fin a esta guerra de 14 años. Y otro hito muy importante en la India se llaman las Gulabi Gangs, que es un pequeño grupo de mujeres que agarraron troncos de bambú para defender a sus vecinas cuando eran maltratadas por sus esposos. Intervienen y obligan al marido a reconocer el maltrato y a ponerle fin. Este modesto movimiento contra el maltrato doméstico creció tanto hasta convertirse ahora en uno estatal, y ahí ahora hay decenas de miles de mujeres vestidas de rosa que afrontan las injusticias sociales contra las mujeres en el Estado e inspiran actos parecidos en el país. Y esto es importante porque es un Estado que no reconoce la violencia contra las mujeres ni hace nada por perseguirla. Entonces es muy importante para las mujeres de estos países que hayan otras que las acuerden. Bueno, quería mostrarles una fotografía de las Gulabi Gangs en India, que hoy por hoy sigue siendo un movimiento que defiende a las mujeres del maltrato doméstico. Bueno, ya para ir finalizando, quiero hacer una pequeña mención al papel de las mujeres en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Bueno, y como ustedes saben, la Primera Guerra Mundial se desarrolló entre los años de 1914 hasta 1918, y quisiera hablar un poco de qué ocurrió con las mujeres durante esa época. Más de 65 millones de soldados fueron movilizados por los ejércitos enfrentados, y esto produjo que quedaran vacantes una gran cantidad de puestos de trabajo en las fábricas, en las oficinas, en los hospitales, en los diferentes puestos de trabajo que ahora tuvieron que ser ocupadas por mujeres que hasta entonces no tenían ninguna otra opción más que el trabajo doméstico. Entonces, la presencia femenina en todo el ámbito público fue especialmente visible en la industria, en el comercio, en puestos que históricamente habían estado ocupados por hombres. Entonces, esta masiva incorporación de mujeres al mercado laboral supuso algunos cambios sociales en esta época, ¿verdad? Estas nuevas actividades eh, tuvieron cambios en los aspectos de vida de las mujeres, por ejemplo, en su indumentaria. Empezaron a adoptar prendas como los pantalones o las chaquetas que hasta entonces habían estado limitadas al armario masculino, esto buscando comodidad y funcionalidad para los nuevos trabajos que ahora estaban desarrollando. También hubo un cambio importante en la mentalidad de las sociedades europeas, sobre todo se empezó a admitir que las mujeres podían desarrollar tareas que hasta el momento habían sido asignadas en exclusiva a los hombres, y que además estas funciones podían ser desempeñadas con eficacia y con una gran competencia por parte de las mujeres. Sin embargo, bueno, esta participación femenina en la vida social tendía a considerarse como una situación temporal o de emergencia, esto es decir, mientras la guerra durase, porque la opinión general era que el lugar natural de las mujeres estaba en la casa, cuidando a los suyos, sin olvidar el hecho de que por ser mujeres los salarios eran siempre inferiores a los de los hombres. Entonces, al finalizar la contienda, muchos hombres recuperaron sus puestos de trabajo, y esto implicó el incremento del desempleo femenino, de tal manera que cuando finalizó la guerra en el año de 1919, por ejemplo, en Inglaterra, 650.000 mujeres habían perdido su empleo.
Aún con estos inconvenientes, este acceso a los diferentes oficios estimuló a que las mujeres siguieran luchando por su derecho al voto, una cuestión que se había quedado aplazada por la guerra. Y después, tal como lo vimos anteriormente, en Inglaterra se logra el derecho al sufragio en 1918. Y 10 años después, en 1928, se empieza a reconocer el derecho de las mujeres mayores de 21, porque antes solamente las mayores de 30. Em, entonces, eso fue lo que ocurrió para esta época. Para la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo similar. Sin embargo, vemos que esta guerra que empieza en 1939 ya las mujeres han tenido avances muy importantes, ya en varios países de Europa, Inglaterra, Francia, e inclusive en Estados Unidos, ya tenían derecho al voto, ya se habían logrado sindicalizar y tener algunos derechos laborales, es decir, ya habían tenido algún avance en la organización. Sin embargo, persistían, por supuesto, lo que hablábamos de los roles de género al inicio, persistía la idea de que las mujeres en la casa y los hombres trabajando afuera. Entonces, en esta guerra mundial también muchos de los hombres adultos sin impedimentos físicos tuvieron que enrolarse en los ejércitos, particularmente en Estados Unidos. Eh, las mujeres alternaron su ocupación de amas de casa con el trabajo en las fábricas de municiones, ¿verdad? Que eran movidas por el interés de contribuir para que su país pues ganara la guerra y ayudar a que sus maridos volvieran victoriosos de la guerra. Entonces, de nuevo, muchos hombres desplazados al campo de batalla y las mujeres tomando estos puestos de trabajo. Puse esta imagen porque es justamente en esta época que estoy diciendo en la que la publicidad a inicios de la década de los 40, además de alentar a los hombres para alistarse y combatir en el frente, animaba a las mujeres a mantener en alto el ánimo y contribuir pues a la normalidad del país alterado en este momento por el conflicto bélico, por el cual debían trabajar en favor del ejército de los Estados Unidos. Este cartel publicitario fue el más conocido de la época, el de la llamada Rosie, la remachadora, y su famosa frase de We Can Do It. Eh, Esta propaganda buscaba que las mujeres entraran a las fábricas sin abandonar sus familias. El lema de la campaña era no hay nada que las mujeres no puedan hacer. Entonces, esta publicidad surge en este contexto de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Bueno, pasa lo mismo, termina la guerra, ¿verdad? Una vez que finaliza la Segunda Guerra Mundial y los soldados regresan a casa para volver a sus trabajos, las mujeres no se resignan a volver a asumir sus tareas de esposas y madre y más bien pasan a denunciar la situación y en 1946, particularmente en Estados Unidos, se celebra el Congreso Americano de las Mujeres y en el cual se repasa la situación de la mujer durante 26 años que han transcurrido desde que se les dio el derecho al voto en 1920. Se denuncia que las organizaciones políticas estaban dominadas y controladas por hombres y que se desconocían los problemas de las mujeres y se plantean tener una lucha por tener 48 mujeres en el Congreso de Estados Unidos. Entonces, bueno, a raíz de esto ven de nuevo que las situaciones de guerra fueron también caldo de cultivo para que, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, para que las mujeres vieran el valor que tenían en la sociedad y que no únicamente era dentro de sus casas o como esclavas domésticas, como encargadas del cuidado de todos y de la preparación de los alimentos, sino que tenían un valor muy importante para la sociedad, se organizaron y demandaron derechos. Entonces, muy importante tener en cuenta eso eh, y que ver que de cada situación de crisis surgen oportunidades para mejorar. Entonces, los dejo con esta imagen de Rosie que todavía se sigue usando como uno de los símbolos eh, para decir que las mujeres podemos hacer todo. Bueno, y quiero finalizar esta presentación reforzando tres mensajes importantes. El primero es a pesar de que el siglo XX estuvo marcado por las dos guerras en las cuales se dieron las más atroces violaciones de derechos humanos, también fue un siglo de muchos avances para todas las personas y, como vimos, para las mujeres en específico.
Es de gran importancia que ustedes sepan esta historia y tengan conocimiento de todo lo que ha tenido que pasar para que hoy hombres y mujeres tengamos más derechos y podamos vivir una vida más digna. Segundo mensaje, sí han habido avances, pero las violaciones a los derechos humanos aún persisten y debemos continuar exigiendo su respeto y avance. Por ejemplo, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia de todo tipo por parte de sus parejas, sus exparejas, familiares como los tíos y otros. La violencia sexual contra las mujeres se expande cada día en el trabajo, en la calle, en fin, hay mucho por lo cual seguir luchando. Sí hay avances, pero aún falta. Y lo último que quiero decir es que el trabajo doméstico y las labores de cuidado son muy importantes para la sociedad. El problema ha sido que se ha dejado únicamente en manos de las mujeres y esto no es justo. Este es un trabajo que deben desarrollar tanto hombres como mujeres y esto es fundamental para que haya igualdad. Con eso finalizo mi presentación. Muchísimas gracias a todos y a todas por su atención.